Muy buenas noches a todos. Gracias por unirse nuevamente a estos webinars de la Escuelita de la Asociación Salvadoreña de Alergia, Asma e Inmunología Clínica. Webinars que son tanto científicos como sociales, con la idea de que se puedan entrelazar lazos de diferentes áreas de Latinoamérica. Esta noche, pues, nos va a acompañar la doctora Laura Bober y le agradecemos a la doctora por el tiempo que se ha tomado para poder hacer la preparación de esta presentación. La doctora Laura Bober ha trabajado en investigación sobre el cáncer desde que era estudiante universitaria, desarrollando agentes inmunoterapéuticos como anticuerpos monoclonales y vacunas terapéuticas antitumorales. Se graduó de licenciada en Química Biológica y realizó su doctorado en cáncer de mama en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue pionera en el país de la descripción de las células madre de cáncer de mama aislada de tumores primarios. Durante su postdoctorado en Argentina, recibió entrenamiento directo del doctor César Milstein, Premio Nobel en 1984 de Medicina o Fisiología por el desarrollo del método de producción de anticuerpos monoclonales. En el 2002 emigró a Estados Unidos, donde trabaja en la Universidad de Texas, el MD Anderson Cancer Center. Desde el 2007 es directora del Laboratorio de Anticuerpos Monoclonales, subvencionado parcialmente por el National Cancer Institute y otros subsidios. Ha sido responsable de generar más de 350 anticuerpos para investigación básica, translacional y clínica. Es copropietaria de 4 patentes y coautora de 70 manuscritos y abstracts. Varios de esos anticuerpos fueron licenciados a empresas de biotecnología para uso in vitro o a empresas farmacéuticas para su desarrollo clínico. Y es profesora de la Escuela de Graduados de la Universidad de Texas en Ciencias Biomédicas. Esta tarde, la doctora pues nos va a presentar pues el tema de inmunoterapia con anticuerpos monoclonales, principios básicos del laboratorio a la clínica. Así que muchas gracias, doctora, nuevamente, y es todo suyo el micrófono. Muchísimas gracias, Mauricio, y como estábamos hablando, si les parece a los asistentes, podemos interrumpir si tienen preguntas o si no hacemos la discusión al final. Estas son mis disclosures de las patentes que soy coautora perdón, ahí está. Esto es una forma de presentar cómo me formé yo, todo lo que son las raíces en Argentina, desde mi escuela secundaria, que soy maestra de escuela primaria, y la Facultad de Ciencias Exactas, de la Universidad de Buenos Aires, trabajé para CONICET, como les estuvo diciendo Mauricio, y en el Instituto Leluar desarrollé 25 años de mi carrera, y con algunas visitas al exterior, pasantías en el exterior. Y en el Anderson, bueno, estoy concentrando mi trabajo allí, soy parte de la UT Health, en la escuela de graduados. Este es mi laboratorio, y este es el doctor Jim Allison, que es el Premio Nobel 2018 por justamente la utilización de anticuerpos monoclonales. Bueno, supongo que siendo ustedes trabajando en asma e inmunología, esto lo tienen bastante claro. Este es un aspecto del inicio de la respuesta humoral, de la respuesta en el suero inmune, producida en los ganglios, en el sistema linfático y todos los órganos linfoides secundarios. Pero quiero que presten atención a esta parte, que es el inicio, cuando una célula dendrítica presentadora de antígenos se interacciona con los linfocitos CD4, y va a ser esta parte la responsable de iniciar todo este camino interno en el folículo de células B, que va a concluir en esta célula plasmática, que es la que está capacitada para producir anticuerpos en una forma estable y de memoria.
o sea, los anticuerpos que se producen normalmente como inicio de una parte del inicio del sistema inmune, ustedes saben que esto no es lo único, son responsables las células B plasmáticas. Y esta es una fotografía de nuestro laboratorio en la que justamente mostramos una célula dendrítica marcada con diferentes anticuerpos cuando está en contacto con las células linfocitos T CD4. Como saben ustedes, los anticuerpos monoclonales fueron descubiertos por el método de preparación o de generación, fue descubierto por el doctor Milstein, y se comenzaron a usar para inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, para Western blot, para fax, citometría de flujo, para muchas aplicaciones de laboratorio, y finalmente los patólogos se vieron enriquecidos por ellos, y finalmente surgió la idea de utilizarlos en terapia. El primer anticuerpo producido para terapia es el rituximab, que ya lleva varios años y sigue siendo utilizado con algunas variantes, o la misma, que es un anticuerpo contra la molécula CD20, y fue aprobado por el FDA en 1997. Bueno, esto es un slide general que ustedes lo deben conocer muy bien, pero para homogeneizar al público, la inmunización sabemos todos bien de qué se trata, y más ahora, en esta etapa de pandemia, creo que todo el mundo, incluso gente que no tiene ningún tipo de formación científica, se ha empezado a interiorizar de lo que es el sistema inmune y cuál es la diferencia entre una inmunización pasiva y una inmunización activa. Mucha gente todavía confunde lo que es una vacuna, piensan que es curativa, o viceversa, piensan que los anticuerpos son para proteger a futuro. Pudiera ser que ocurra, pero no se sabe todavía. Entonces, en la inmunización pasiva tenemos forma de utilizar anticuerpos monoclonales como herramienta terapéutica, los sueros hiperinmunes, que ya saben ustedes, el plasma rico en anticuerpos, gamma globulinas, y las vacunas pueden ser vivas, atenuadas, a DNA, a proteínas, a péptidos, y ahora recientemente con esta pandemia sabemos que también a material genético del tipo de RNA mensajero. Los anticuerpos pueden usarse en la terapia básica, digamos en la investigación básica, perdón, como mencioné y como han visto varias fotos en el otro slide, en lo que llamamos investigación translacional, que es llevar los descubrimientos del laboratorio a la clínica, y ese proceso en el que en general uno utiliza animales de laboratorio, ensayos preclínicos, se denomina investigación translacional. En investigación clínica, por supuesto, y también hay anticuerpos que se han generado para muchos tipos de enfermedades, no solo cáncer, sino también enfermedades autoinmunes, incluidas también la migraña. Hay un anticuerpo contra migraña, para osteoporosis, para desórdenes genéticos, etc. O sea, el campo es muy amplio. ¿Y cuál es una de las razones por las que se demoró tanto en el progreso de las terapias por anticuerpos monoclonales? Desde 1997, cuando el rituximab apareció, hasta ahora, el 2018, que fue cuando obtuvo el premio Nobel el doctor Jim Allison, hubo varias fallas, dificultades, porque por ejemplo, aquellos anticuerpos que están dirigidos contra los antígenos asociados a tumor, ocurre que de repente la expresión de esos antígenos en la superficie de la célula tumoral es muy heterogénea. Entonces uno puede matar a ciertas células y a otras no, porque escapan, porque pierden la expresión del antígeno. Por otro lado, también es cierto que los tumores van evolucionando, y justamente como una forma de evadir esa vigilancia del sistema inmune por una terapia o por los anticuerpos naturales, es perder la expresión de ese antígeno.
Les voy a contar un poquito cuándo empezamos nosotros a hacer anticuerpos monoclonales. El doctor César Milstein en 1984 obtuvo el premio Nobel por el desarrollo de esta metodología. Y nosotros, como él era argentino, tuvimos la gran suerte, el honor de recibirlo en nuestro laboratorio, que nos guiara en nuestros primeros pasos. Fuimos casi algunos de los primeros en el mundo en empezar a hacer anticuerpos monoclonales. El primer anticuerpo que hicimos no fue contra un antígeno en particular, sino que usamos células de una paciente, eran células tumorales de una paciente, la paciente tenía un derrame pleural y era rico en células tumorales. Entonces esas células fueron las que usamos para inmunizar a un ratón, con ninguna expectativa en particular, o sea, no para desarrollar contra un antígeno en particular, sino contra esa célula tumoral como un todo. Por supuesto que luego, al hacer los anticuerpos monoclonales, cada anticuerpo reconocía a un antígeno, pero al inyectar al ratón con una célula humana, imagínense que la cantidad de anticuerpos que obtuvimos fue muchísima, incluso contra algunas moléculas que también aparecen expresadas en células normales. Bueno, este primer anticuerpo lo denominamos FC215, no sé si llegan a ver mi cursor, porque en ese momento fue generado en la Fundación Campomar, donde yo trabajaba, y era el número de clon 15 dentro de la placa donde lo aislamos, sin saber en ese momento cuál era el antígeno que reconocía. Después hicimos una colaboración con gente de Australia, y esta gente nos ayudó en reconocer cuál era el antígeno, que era un antígeno trisacárido, un azúcar Lewis X. Ustedes no sé si saben, pero en los tumores la glicosilación, la expresión de azúcares en general es aberrante, y estos anticuerpos reconocían justamente este antígeno, y después seguimos estudiándolo en detalle para poder descubrir otros aspectos, hasta que lo usamos en un ensayo clínico fase 1 para probar cuál era la dosis ideal, y observamos, en general en un ensayo fase 1, uno trata de determinar cuál es la dosis adecuada, pero en este ensayo además observamos una respuesta en un paciente con un carcinoma mamario, con metástasis en el hígado, y esas metástasis se redujeron, si la ven acá, en unos meses después había desaparecido, y acá quedan solo vestigios de la lesión. Lamentablemente no pudimos seguir con este anticuerpo porque en ese momento era un anticuerpo de ratón, porque no se hacía lo que se llama humanización, que se los voy a explicar después. Entonces necesitábamos humanizarlo, pero era una IgM, no era una IgG, y al transformarlo por métodos de ingeniería genética en una IgG, perdía esa capacidad de matar a la célula tumoral. Estas son publicaciones también con otro anticuerpo que generamos en esa época de la misma manera, que terminó descubriéndose que reconocía la molécula CD63, que es una tetraspanina, y lo interesante de este anticuerpo era que una vez que se unía el anticuerpo al antígeno, el complejo se internalizaba, lo que permitía hacer imágenes con el anticuerpo. Bueno, todo esto es trabajo de Argentina, que quedó ahí porque por falta de fondos no pudimos continuar. Los anticuerpos fueron patentados, y ahora les empiezo a contar contra qué uno puede hacer anticuerpos. En nuestro laboratorio, por ejemplo, nosotros hacemos la metodología de Milstein, aunque hacemos otra más que les voy a mencionar también, pero cuando uno quiere hacer un anticuerpo, uno puede utilizar péptidos de parte de la proteína que le interese a la persona que viene a colaborar con nosotros. Puede hacerse con la proteína entera, se puede inmunizar al ratón con el péptido o con proteína entera, se puede inmunizar con carbohidratos, se puede inmunizar con ADN,
en el caso del DNA, vendría a ser como un poco como estas vacunas que se están mencionando para el COVID, para combatir el COVID, que son vacunas ADN. Bueno, se inyecta el material genético dentro de un plásmido involucrado en un vector, que puede ser un vector viral o puede ser un plásmido, y el sistema inmune desarrolla la primera parte, una de las primeras respuestas, que es la producción de anticuerpos. Pero uno de los métodos que más nos gustan, porque nos dan muy buenos resultados, es utilizar como inmunógeno una célula fibroblasto murina de ratón, en la que por ingeniería genética se expresa la proteína humana, por ejemplo, o si se quiere una proteína de ratón. ¿Por qué nos gusta este método? Además de que nos da muchos resultados, porque la expresión de esta proteína aquí tiene una forma nativa. La conformación se parece mucho a la proteína que está expresada en el cuerpo humano, por ejemplo. Entonces, si uno quiere hacer un anticuerpo que tenga función terapéutica, es muy importante que el anticuerpo reconozca esta proteína en el formato más nativo posible, en la misma forma que lo va a ver en el organismo. Y bueno, cuando uno trata de hacer descubrimiento de nuevos marcadores, en lugar de inyectar una célula murina con un único antígeno, uno inyecta una célula humana, por ejemplo, o de cualquier otra especie, que tiene múltiples antígenos. Y uno es más o menos lo que les conté que hacíamos en Argentina. Inyectamos la célula tumoral sin saber contra qué iban a ser los antígenos. Y después se hace lo que se llama screening, que ahora les voy a explicar qué es. Estas son las distintas metodologías para hacer anticuerpos monoclonales. El hibridoma murino es lo que hacemos nosotros, es lo que desarrolló Milstein. Hay anticuerpos realizados en conejos, en camellos. El Phage Display son bibliotecas, que les voy a explicar también qué es. En levaduras, el Phage Display significa fago, es la bacteria, los virus que afectan a las bacterias. Y se puede establecer una biblioteca, ya les voy a mostrar cómo. Hay utilización de ratones humanizados, también transformados esos ratones parcialmente en humanos, que tienen un sistema inmune humano, de tal forma que los anticuerpos que ellos hagan van a ser directamente humanos. El desarrollo in silico hay empresas que tienen una base de datos inmensa con distintas combinaciones de las partes de un anticuerpo, que uno puede decirle a la computadora qué es lo que quiere, y la computadora desarrolla o muestra la secuencia de un anticuerpo en particular. Y por último, el single B-cell cloning. Estas dos son las que hacemos en nuestro laboratorio. Algunas se las voy a explicar. Bueno, este es el método clásico que desarrolló Milstein para obtener un anticuerpo monoclonal. Ustedes saben que cuando esa célula plasmática B está lista porque hubo una inmunización para producir el anticuerpo, si uno saca esa célula del organismo, la célula va a morir. Y aquí viene la genialidad de Milstein. Piensen que en el año 84, el ratón inmunizado saca las células del vaso, los esplenocitos del ratón. También nosotros hicimos modificaciones y sacamos los ganglios linfáticos cuando inyectamos al ratón en la patita en lugar de inyectarlo subcutáneamente. Y estas células, así como están, son capaces de producir los anticuerpos, pero no van a vivir en el tubo de ensayo, en el flasco de cultivo. Entonces, Milstein utilizó una línea de mieloma de ratón que, por ser tumoral, vive indefinidamente, y las combinó a las dos, las fusionó por un método químico con un reactivo que hizo que se formaran híbridos, una célula del vaso con una de mieloma. También ocurre que se pueden fusionar dos de mieloma, porque
no es específico este pegoteo que hace, realmente es un pegoteo literalmente hablando, este reactivo químico. Se pueden pegotear dos células, ya no sería un híbrido, dos de mieloma, y pueden unirse también dos del vaso, a lo mejor más de dos o tres. Bueno, aquí viene la parte interesante también, porque eso hay que seleccionarlo. Entonces se utiliza un medio de cultivo especial que va a matar cuando la fusión se hizo entre dos células de mieloma. Y no va a matar a dos células B, pero se van a morir solitas porque no tienen la capacidad de vivir in vitro. Las únicas que van a progresar es la célula híbrida formada por un linfocito B, de una célula plasmática B, y un mieloma. Ese es el híbrido que deriva en un hibridoma, y el momento que uno hace esta fusión, la pone en una placa de cultivo en el laboratorio, en una no, en 20, de tal forma de que en cada uno de estos pocillitos, porque es una plaquita, no sé si hay mucha gente de laboratorio acá, que tiene 96 pocillitos. Si uno utiliza 20 placas, puede hacer una dilución tal de esta suspensión que está acá, que ponga nada más que una célula en un pocillito. Esto es la parte monoclonal, porque lo que sea que resulte que crezca, va a desarrollar a partir de una única célula, y de ahí el nombre de monoclonal. Hibridoma es el nombre general del híbrido que formamos aquí. Y aquí viene otra parte muy importante. Aquí viene lo que se denomina screening o escaneo, digamos así, para saber cuál de estos pocillitos va a tener el hibridoma que a mí me interesa. Milstein nos decía que es muy importante elegir la molécula que uno quiere para desarrollar el anticuerpo, pero lo más importante es la parte del screening o la selección de cuáles son aquellos que nos interesan en base a lo que queremos. Si yo quiero hacer un anticuerpo que vaya a tener una función terapéutica matando a la célula tumoral, el momento de elegirlo es eligiendo de acá, cada uno tiene los clones, tomo el sobrenadante, porque en el sobrenadante, en el líquido en el que están creciendo estos clones, es rico en los anticuerpos. Y de ahí hago mi selección. Si quiero ver que se muere la célula tumoral, pongo cada uno de estos sobrenadantes en contacto con mi célula tumoral y miro al microscopio o le hago alguna reacción mediante todos los reactivos que se han ido descubriendo en todos estos años para ver cuál mata la célula tumoral. Si yo quiero que aquí haya, por ejemplo, una célula infectada con un virus y a mí me interesa matar esa célula, bueno, voy a elegir aquellos que me demuestren que la función que yo pretendo para esos anticuerpos sea la que yo quiero. Esto es la otra metodología que vino con los años, no lo hizo Milstein en esta parte, es muy similar, la verán muy complicada, pero vamos a tratar de explicarla fácilmente. Se inmuniza el ratón lo mismo, pero en lugar de fusionar esas células B que aislé del vaso, los esplenocitos, con la célula tumoral de mieloma, lo que se hace es plaquear en la plaquita, como mencioné antes, una sola celulita por vez. Pero primero la selecciono. ¿Y cómo hago esto? Por citometría de flujo, porque células plasmáticas del vaso que produzcan anticuerpos tengo 100 millones. No tengo posibilidades de plaquear 100 millones de células. Entonces selecciono por citometría de flujo solo aquellas que reconocen a mi antígeno, aquello con lo que yo inmunicé. Y para eso utilizo anticuerpos monoclonales que me permiten distinguir esta población que va a ser la que reacciona contra mi antígeno. Luego plaqueo la célula sin fusionarla nada, no la voy a hacer crecer porque no viven, porque son células normales, no van a sobrevivir, sino que por ingeniería genética voy a secuenciar y a descubrir la parte genética de esa célula
que es capaz de producir el anticuerpo, o sea, los genes de un anticuerpo. Cada célula va a tener la parte genética que codifica para el anticuerpo, y ahora vamos a mostrarle cómo son los anticuerpos. Y de allí, genéticamente, todo en el laboratorio, exceptuando la primera parte de inmunización, todo esto es hecho en el laboratorio, se secuencia y se reconstruye un anticuerpo. Esta reconstrucción de anticuerpo hace que llamemos a estos anticuerpos recombinantes. ¿Por qué? Porque ya no son el original del ratón, porque yo tomé solo una parte del ratón, del anticuerpo del ratón, para construir este anticuerpo recombinante. Esto es lo que les mencionaba de bibliotecas de fagos. Este es digamos, el dibujo de un fago filamentoso, que son los virus que afectan a las bacterias. Y también por ingeniería genética lo que se hace es, en esta parte del fago, que son los filamentos, se modifica el genoma del virus del fago, de tal forma que introduzco una parte, y acá vamos a lo que es un anticuerpo. Esta es la estructura de un anticuerpo humano. Tenemos una cadena constante, las cadenas constantes es esta parte del anticuerpo, algunos los conocerán, otros no, disculpen aquellos que lo saben. Esta es la parte variable, que es la que reconoce al antígeno. Entonces, dentro de la parte variable tenemos la parte variable de la cadena pesada, que es toda esta, la parte variable de la cadena liviana del anticuerpo, y este pedacito de acá es el único que reconoce al antígeno. Entonces, nosotros tenemos el anticuerpo, podemos hacer la secuencia, secuenciarlo por todas las metodologías que se han modernizado tanto, y solamente clonar o elegir la parte variable pesada y la liviana. Esto que vemos acá. Esto se le llama single chain FB, y es la parte que reconoce al antígeno. La sacamos del anticuerpo, se la ponemos al virus, en el genoma del virus, de tal forma que exprese, que lo presente en estos filamentitos que tenemos acá. Entonces, lo que se hace luego es un panning, de nuevo, un screening, para seleccionar aquellos que se unen a nuestro antígeno. Yo aprendí a hacer esta técnica, de hecho tengo la capacidad de ponerla en mi laboratorio, pero requiero más espacio y requiero más gente, porque cuando uno trabaja con bibliotecas de fagos, en un laboratorio común puede contaminar otras células. Esto se los voy a hacer muy simple, es la construcción del animal transgénico que va a tener la capacidad de producir anticuerpos humanos, porque su sistema inmune ha sido reemplazado en las progenies por sistema inmune humano. Entonces, cuando el animal es inmunizado, va a producir directamente un anticuerpo humano, y se lo llama fully human, totalmente humano, porque ahora vamos a ver lo otro. Bueno, esto es simplemente para mencionarlo, que alguna gente está tratando también de clonar las células B de memoria, de una forma de crecerlas por una modificación que las hace inmortales, pero en general no ha tenido demasiado desarrollo. Esto ya ven el año, y aunque los investigadores son óptimos, no sé si se continúa usando para enfermedades infecciosas. Bueno, aquí tenemos cuáles son los blancos en particular para un tumor, pero esto es válido a lo mejor para otras patologías, por supuesto, como dije antes, de los anticuerpos monoclonales. Uno puede elegir aquellos anticuerpos, y eso lo hace en el momento del screening. Cuando tenía las 20 plaquitas, elige ahí primero cuáles se unen al antígeno, y después tiene que empezar ensayos funcionales para elegir aquellos que hacen lo que uno quiere. En este caso, atacar directamente a la célula tumoral y matarla. Entonces, puede ser que el anticuerpo reconozca un receptor,
puede ser que este receptor sea un agonista o sea un antagonista, puede ser que el anticuerpo se una a alguna enzima de superficie, o conjugado con alguna toxina lo mate, o conjugado de repente con un fluorocromo, con una molécula fluorescente, puede servir para imágenes. También tenemos aquellos anticuerpos que van a atacar al sistema vascular, de tal forma que, por ejemplo, los anti-VEGF, que inhiben la vasculatura del tumor, matándolo por ayuno digamos, del caudal de sangre que lo alimenta. Y estos serían los anticuerpos que son más reconocidos porque el doctor Allison obtuvo su premio Nobel por desarrollar un anticuerpo de este estilo, pero son aquellos que median la muerte de la célula tumoral, por ejemplo, por mecanismos inmunes. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un anticuerpo que se une a un determinado receptor y que atrae al macrófago que va a matar a la célula tumoral. Tendremos anticuerpos que van a unir el complemento humano, alguna fracción del complemento, y van a matar a la célula de esa manera. Este proceso se llama ADC. En este caso va a atraer el anticuerpo una vez unido al antígeno que está en la célula tumoral, va a atraer a las células natural killer, que son las que inician en general el proceso inmune, y esto se llama Antibody Dependent Cell Cytotoxicity, ustedes la conocerán, y libera las granzymes y perforins que van a matar a la célula tumoral. Después tenemos, en este caso sería las CAR-T o las CAR-NK, en este caso es la T, en la cual, esta construcción de la cual vamos a hablar al final de la charla, uno lo que utiliza no es el anticuerpo entero, sino que construye esto con una single chain FB, el pedacito de la cadena variable pesada y liviana, como les mencioné antes. Y en este caso vamos a entrar en detalle luego cuando explique un poquito qué fue lo que descubrió el doctor Allison. Aquí está lo que les mencionaba de las partes de las diferentes regiones de los anticuerpos. Este es un anticuerpo murino de ratón y vale lo mismo que les dije antes. La parte constante, la parte variable, son estos dos arquitos de acá. Dentro de la variable tienen unos puntitos, deberían ser 3, no 4, me quedó mal el dibujo. Estos puntitos son las regiones hipervariables y que son esenciales para el reconocimiento del antígeno. Todo esto es lo que reconoce el antígeno. Cuando nosotros en Argentina empezamos a inyectar estos anticuerpos de ratón, por supuesto, después tuvimos un rechazo del paciente porque es una molécula de otro origen, de otra especie. Entonces, los primeros pasos que se hacían en ese entonces era hacer un anticuerpo quimérico, en el cual se conserva solo la parte variable del ratón, y todo por ingeniería genética, todo in vitro, se lo une a una parte constante humana. Esto es una quimera y, por ejemplo, el anticuerpo rituximab, que fue el primero, fue una quimera. Es una quimera y se sigue usando. Pasó que algunos anticuerpos quiméricos despertaban una respuesta inmune contra esta zona variable, entonces vino lo que se llama humanización. Y en la humanización todo el marco es humano y solo los puntitos rojos se mantienen iguales del ratón porque son los que reconocen al antígeno, no los puedo cambiar también. Si los cambio el anticuerpo directamente, que es otro anticuerpo diferente. Fíjense, bueno, acá está tapado, no sé si lo llegan a ver, pero cuando esto termina en OMAB es un anticuerpo murino, que algunos se siguen usando para imágenes, por ejemplo, cuando no es una administración prolongada. Cuando termina en CIMAB es una quimera, rituximab, y cuando termina en SUMAB es un anticuerpo humanizado. Y ahora están los fully human, que son los que se obtienen del ratón humano, que la terminación no la recuerdo, a ver si la tengo acá, si el fully human es MUMAB. En este caso, esta parte es diferente el color,
porque fue producido en un ratón que producía directamente el anticuerpo humano. Y ahora les voy a comentar lo que es un biosimilar, porque ustedes, como cayeron las patentes del rituximab y de algunos anticuerpos que fueron apareciendo después, aparecieron también las empresas farmacéuticas que dijeron, bueno, vamos a hacer nuestra propia versión de ese anticuerpo y lo vamos a llamar biosimilar, que sería el equivalente de una molécula biológica a un genérico de un medicamento de otra especie. Pues, como ejemplo vamos a tomar el trastuzumab, que es un anticuerpo humanizado que es contra una molécula que se expresa en cáncer de mama, el HER2-Neu. Lo que se hace para llamar a esto un biosimilar, se va directamente a obtener de la farmacia un frasquito con el anticuerpo, o sea, la proteína, y se hace el camino inverso. Se secuencia los aminoácidos de este anticuerpo, no el DNA, sino los aminoácidos, se construye el DNA a partir de esta secuencia, todo ingeniería genética, y ese DNA, la parte variable, se clona en estos vectores de expresión. Entonces, se transfecta la célula que va a producir el anticuerpo, que ya no es un linfocito B, sino que es una línea celular establecida en cultivo, se le introduce la información genética y va a producir el anticuerpo, al cual se lo va a analizar para estar segura también que es idéntico al original. O sea, si yo acá le hago un perfil de glicosilación al anticuerpo, porque como proteína va a estar glicosilada, va a tener azúcares, y este perfil no coincide con el perfil de este, no lo puedo llamar biosimilar. Una vez que lo obtuve, que tengo esta célula, se pone en un tanque bioreactor y va a producirse en gran cantidad los anticuerpos, que los vamos a llamar biosimilar, con otro nombre de fantasía, y que son mucho más económicos, por supuesto, que desarrollar uno desde el cero, y más corto el tiempo probablemente. Esto es simplemente para que vean cómo cambia año a año. En junio del 2017, esto es una base de datos que yo consulto, de anticuerpos, en la que muestra cómo va el aumento de los anticuerpos que se desarrollan en estado preclínico, fase 1, fase 2 y los aprobados, y cómo va creciendo con el tiempo. Acá teníamos 4.000, 2 años después tenemos 5.170, y creo que tengo la última versión que tuve en noviembre del año pasado, que tenemos ya 5.400 anticuerpos en todas las fases. Este es el número de anticuerpos por año, y el 2019 no estaba completo, así que no tengo el valor final que según aparecía en la base de datos. Este año seguramente, con toda la pandemia, esto puede que haya crecido con respecto a los anticuerpos que se están haciendo contra el virus. Bueno, y cuando se produjo este cambio abismal en el mundo de los anticuerpos, ya eran de por sí utilizados en patología, en laboratorio, unos cuantos en inmunoterapia, pero el boom se produjo en el año 2013, cuando la revista Science dijo que era el año de la inmunoterapia del cáncer, por la utilización de anticuerpos contra lo que se llaman immune checkpoints. Y aquí tenemos una curva que muestra siempre el doctor Allison en sus conferencias. El objetivo de tener estos anticuerpos, anti-immune checkpoints, que ya les voy a hablar de ellos, es tratar de mejorar esta perspectiva, esta sobrevida de pacientes. Cuando se utilizaba quimioterapia solamente, cuando se hace la terapia que se llama terapia de blanco, con moléculas pequeñas, cuando aparecen los anticuerpos anti-immune checkpoints o puntos de control inmunológicos, pero como no se usan solos como monoterapia en general, la mayoría se combinan no solo con quimioterapia, sino también, o con moléculas pequeñas, sino también se combinan con radioterapia, y esto es lo que se pretende llegar, y en muchos de los casos se está llegando, dependiendo de los tumores.
Ah, perdón, pero me apareció otra cosa. Este es el doctor Jim Allison, ya lo vieron en la otra foto, y él obtuvo el premio Nobel justamente por el desarrollo de estos anticuerpos, y acá va la explicación de qué es lo que él descubrió. Debería merecer el Nobel por otra cosa, porque él descubrió hace muchos años, describió y secuenció el receptor de las células T. Pero él encontró que en las células T normalmente hay una activación cuando las células dendríticas, las presentadoras de antígenos, se unen, como vimos que se contactan con los linfocitos T CD4, y activan a la proliferación de estas células. ¿Por qué? Porque se une el complejo mayor de histocompatibilidad con el receptor de la célula T, y se une también estos receptores CD28 con este receptor presente en la célula dendrítica. Pero dentro de la célula T está esta otra molécula, CTLA4, que es la que él estuvo trabajando, y que pone un freno a la división y a la activación de los linfocitos T, que de otra manera no tendría un límite y podría producir un shock anafiláctico o un problema más severo. Entonces, esta molécula es un control que va a unirse al B7, al receptor B7 o al ligando B7 de CD28, que es el que estimula la proliferación. Cuando esta molécula se une, lo que ocurre es que la célula T para de dividirse y se inactiva. Pero esto no es lo que se necesita en un tumor. En un tumor no queremos que se frene esta activación. Claro que va a tener efectos secundarios si no se frena. Lo que él descubrió o lo que hizo fue generar un anticuerpo monoclonal que recibió el nombre de ipilimumab, que va a bloquear este receptor para que no se una al B7 y entonces las células van a seguir proliferando. Por supuesto aparecieron un montón de otros, todo el mundo se puso a descubrir cuáles eran los posibles receptores en las células T que tuvieran sus ligandos en dendríticas, en el tumor o en los macrófagos de los tejidos, y que pudieran evitar que esta célula proliferara para atacar al tumor. Así aparecieron PD1, PDL1 su ligando, PDL2 también su ligando, y un montón, y hay muchos más de estos que están aquí, y en particular esto es como un esquema de esto que vemos acá sobre la izquierda, donde están las células. Esta sería una de las células, esta la otra, los linfocitos T sería esta parte, las dendríticas sería la parte de la izquierda, y estos son los receptores y ligandos que están mostrados en la figura de la izquierda. Yo resalté acá el ipilimumab porque por estos dos anticuerpos y el pembrolizumab se recibió el premio, y el nivolumab, porque estos dos son contra PD1, recibieron el premio Nobel el doctor Allison y el investigador japonés que descubrió este anticuerpo, porque lograron salvar muchas vidas con el desarrollo de los mismos. Acá les remarqué porque este es un anticuerpo que hicimos nosotros en nuestro laboratorio y que el MD Anderson, mi institución, licenció a GlaxoSmithKline para su utilización terapéutica y está en estos momentos en un fase 1-2. Este anticuerpo, la diferencia que tiene con estos van a bloquear, los anticuerpos bloquean la unión del ligando con el receptor. En este caso, el anticuerpo funciona como el ligando. Es un anticuerpo que se denomina agonista, porque activa a la célula para que no inhibe la unión esta, sino que se une como si fuera el ligando y lo activa para dividirse. Aquí les voy a contar un poquito cómo fue que hicimos ese anticuerpo. Nosotros descubrimos que en varios tejidos tumorales, el cáncer de endometrio, pancreatic, ovarian cancer, breast cancer, linfoma, B-cell linfoma, eran muy abundantes la presencia de los linfocitos T regulatorios, que ustedes conocen muy bien.
porque son muy importantes en la inflamación, en los procesos autoinmunes, en el asma. Bueno, en particular descubrimos que muchos tejidos tumorales estaban altamente infiltrados por los T regulatorios. Y ya sabemos que los T regulatorios inhiben la activación de los linfocitos T para matar a la célula tumoral. Entonces, un primer paso para nosotros era inhibir a los T regulatorios para que dejaran de inhibir, y valga la redundancia, a los T, y también que simultáneamente los T, no los regulatorios, sino los T que deben proliferar, lo hicieran. Acá es otra imagen, este es un linfoma, y fíjense, los puntitos rojos son los T regulatorios detectados por un anticuerpo monoclonal que marca el FOXP3, que es lo que los determina. Y el linfoma de células B se detecta por el anticuerpo anti-CD20. Lo interesante es que analizando muestras de pacientes, estos son dadores normales, y estas células que están marcadas acá sobre el eje Y son los T regulatorios, son los marcadores que determinan a las T regulatorias. Vemos que, por ejemplo, en el linfoma folicular, los glóbulos blancos de estos pacientes tienen un montón de linfocitos T regulatorios. Y en el tumor también hay un montón. Pero en las tonsil, bueno, no me sale el nombre en castellano, disculpen, no hay tanta proliferación de células T regulatorias, no hay tanta presencia, solamente en el tumor y en los glóbulos blancos circulantes. Entonces, nuestro objetivo era el receptor OX40 está presente en las células efectoras y está también presente en las células T regulatorias. Con lo cual nosotros lo que queríamos hacer es generar un anticuerpo que imitara, que fuera agonista, imitara al ligando del OX40 y que de alguna manera matara o eliminara o impidiera que el linfocito T regulatorio inhibiera y que hiciera proliferar a las células efectoras. Este era nuestro objetivo y esto fue lo que hicimos, generar un anticuerpo agonista que imitara la acción del ligando. Entonces, una vez que esto se obtuvo, se empezaron a hacer juntamente con la compañía GlaxoSmithKline, GSK, que ya había licenciado nuestro anticuerpo, todos los experimentos relativos a demostrar que el anticuerpo era útil para matar a la célula tumoral. ¿Cuál era el problema y cuál es el problema de todos estos anticuerpos que se denominan anti-immune checkpoint? Que el anticuerpo desarrollado en un ratón que reconoce al antígeno humano, en este caso reconoce a la molécula OX40 humana, no reconoce a la del ratón. No importa que sea humanizado o no, el anticuerpo de ratón no reconoce a la molécula OX40 de ratón. Y una vez que lo humanizamos menos, no lo reconoce, simplemente porque la molécula OX40 del ratón es diferente, y muy diferente, a la del humano. Y lo mismo pasa con las otras, con la que descubrió Allison, con la que descubrió el investigador japonés. Son diferentes a la del ratón. Entonces, todos los ensayos que uno tiene que hacer para demostrar que el anticuerpo que tiene es útil o es válido, son ensayos in vitro. En este caso, nuestro anticuerpo es el anticuerpo humanizado, este es el control de inmunoglobulina, este es el anticuerpo humanizado y este es el mismo anticuerpo humanizado en el que hicimos una mutación en la región constante simplemente para ver si actuaba en forma diferente. ¿Y qué es lo que vemos acá? Esto que graficamos acá es la proliferación de los linfocitos T hecho in vitro. Agregamos linfocitos T, agregamos concentración creciente de anticuerpos y vimos que los linfocitos T proliferaban. Este es el control que no dejaba proliferar. Cuando pasamos al in vivo, ahí tenemos el problema, porque un ensayo in vivo en el que el tumor que ponemos es un tumor de ratón, no podemos usar nuestro anticuerpo humanizado.
Entonces usamos lo que se denomina anticuerpo surrogado, porque es un anticuerpo igual o parecido al nuestro, pero que reconoce la molécula del ratón. Y esa es la única forma en los ensayos de todos estos anticuerpos anti-immune checkpoints de matar a la célula tumoral de ratón en un sistema de ratón. O sea, este es un tumor, que es un linfoma, este es un tumor gástrico de ratón, y lo que se hace acá es inyectar al ratoncito con un tumor que desarrolle y darle el anticuerpo de ratón, pero que reconoce la proteína de ratón, que no es el nuestro, pero nos sirve como proof of concept, como prueba para demostrar que es válido usar un anticuerpo contra el marcador, contra el receptor OX40. Nada más que no es exactamente el mismo. Pero FDA termina aceptando esto porque no hay forma, o bueno, en ese momento no había forma, ahora se han encontrado algunos mecanismos para hacerlo, algunas metodologías. Hay que reducir el tumor demostrándolo con un anticuerpo que es contra la misma molécula pero de ratón, o sea que no es exactamente lo mismo. Y acá tenemos un gráfico de sobrevida en el que lo que hicimos fue utilizar el anticuerpo, el modelo tumoral de tumor digestivo, y combinamos el anticuerpo contra OX40 de ratón, o sea, en el ratón, en la molécula del ratón, con un anticuerpo anti-PD1, que también es el otro que recibió el Nobel, también de ratón, porque como les dije, la molécula no es igual. Fíjense la sobrevida cuando se utiliza uno por separado el otro y cuando se combinan los dos. Esto ha dado lugar a resultados de combinación de anticuerpos monoclonales con otros anticuerpos, immune checkpoint o no immune checkpoint. Se ha demostrado que utilizándolos como monoterapia, como terapia única, no son tan efectivos. Entonces esto fue lo que concluimos. Los anticuerpos son agonistas, o sea que imitan al ligando, no van a bloquear, no es antagonista, se unen a la molécula, promueven la proliferación de los linfocitos T, CD4 y CD8, inhiben a los T regulatorios, y cuando se humaniza el anticuerpo humanizado cumple las mismas funciones que el otro, que reconocía la molécula humana, pero no estaba humanizado. Y ahora, bueno, terminamos con eso y les voy a contar bastante brevemente, porque no quiero llenarlos de tanta información, qué son las células CAR. El FDA aprobó en el 2017 las primeras 2 terapias en base a células CAR-T. ¿Por qué tienen que ver con los anticuerpos las células CAR-T? ¿Qué es una quimera? Quimera porque de aquí viene el nombre, Chimeric Antigen Receptor, ¿sí? Las células CAR. ¿Y por qué las células T? Una quimera, bueno, ya saben lo que es, un animal mitológico. Estos son slides que me ha facilitado la doctora Katy Resbani, que es la que realiza, produce las quimeras en el MD Anderson. Y lo que se hace es tomar la célula T del paciente, por ejemplo, esos fueron los 2 primeros que fueron aprobados, y se le introduce por ingeniería genética un cartucho, llamémoslo así, que tiene la información. Esta información que va dentro de la célula son señales que envían la información para que la célula T se divida. Y la parte externa tiene el pedacito famoso, este que dijimos antes, single chain FB, de un anticuerpo monoclonal. Los primeros que se hicieron fueron contra CD19, que está expresada en leucemias a células B. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí está el antígeno, que es el CD19, y esta célula T va a guiarse por el anticuerpo, se va a unir y va a atacar y destruir a la célula tumoral. En este caso, bueno, los primeros que se hicieron fueron con ese antígeno. Esto viene a ser parecido, si yo no tuviera esto, que tendría que tener acá, un anticuerpo contra CD19. Pero el anticuerpo solo a lo mejor no es suficiente para matar la célula. Entonces tomo una parte del anticuerpo para hacer esta construcción quimérica. ¿Qué es lo que pasa luego?
que ahora se están utilizando otros single chain FB de otros anticuerpos para utilizar como blanco otras moléculas que no sean CD19. Esto es simplemente para que vean un poquito acá, bueno, esta es la modificación que les expliqué recién con otro tipo de dibujo, y esta es una modificación, pero no de un receptor que es quimérico, que yo se lo introduzco a la célula, sino una modificación del mismo receptor que tiene las células T, que es el TCR, como ustedes bien saben. Y esto es lo que se ha avanzado en la construcción de estas quimeras. Esta es la parte del single chain FB, que se veía antes, esta sería el linfocito T, y esta es la parte de señalización que se usaba al comienzo, una sola. Los que se llaman CAR de segunda generación tienen el mismo single chain FB, pero les van agregando distintas partes de distintos dominios de señalización para activar mucho más al linfocito. Y estos son los de tercera generación, que son los que se están utilizando actualmente. ¿Cuáles son estas señales acá? CD28, 4-1BB, son algunas partes o moléculas que se sabe que trabajan en la parte de señalización para estimulación de la proliferación. Esto es simplemente lo mismo que les mencioné antes, nada más que en lugar de usar un linfocito T, se usa una célula natural killer. Y ahora les explico cuál es la ventaja. La célula T se extrae en general del paciente o se extrae de un familiar del paciente y reconoce, digamos, al blanco, su blanco a través de las TCR. Mientras que las natural killer no tienen por qué venir del mismo paciente, sino que pueden ser de otros donantes que no sean siquiera familiares, lo cual lo hace más fácil, porque esto se puede obtener de cordón umbilical, por ejemplo. Y esto es lo que se llamaría el uso desde la estantería de la farmacia, tener acumulados en bancos de cordón umbilical, aislando las células natural killer, y tenerlas a mano cuando se utilizan para construir el CAR-NK y dárselo a los pacientes. Bueno, es posible cuando no es posible por el mismo paciente, que sean autólogas, o que tengan afinidad, que sean de algún familiar, bueno, en ese caso, la utilización de natural killer cells para la construcción es mucho más importante. ¿Cuál sería el proceso? En el caso allogeneico se obtiene de sangre, por ejemplo, y se cultivan con citoquinas estos para inyectar directamente las natural killers sin modificación, pero también, bueno, esto es cuando la doctora Resvani utilizaba las natural killer no como CAR-NK, sino como natural killer, directamente para tratamiento. Y la producción de las CAR-NK es un proceso de laboratorio bastante similar, nada más que se selecciona, se congela el cordón umbilical, las células mononucleares, luego se descongela, se seleccionan las natural killer, se cultivan con distintos citoquinas para estimular la proliferación y con células presentadoras de antígeno, y en esta etapa, en día 6, se transduce el vector retroviral que contiene ese cartucho del que les hablé. Y una vez que están listas, se administran a los pacientes. Se selecciona, por supuesto. Esto es simplemente el esquema de un ensayo clínico. En lugar de ser aquí las células natural killer, pueden ser las CAR-NK, siempre hay estimulación con citoquinas. Y esto es un slide también de la doctora Resvani, con respuesta posterior después del tratamiento con las CAR-NK en este paciente.
un concepto que quiero que tengan en cuenta es que es muy importante para estos tratamientos con immune checkpoint que el tumor sea rico, esté muy infiltrado en células inmunes. Y esto es lo que se llama un hot tumor, un tumor caliente, y no los tumores que no tienen mucha infiltración de células inmunes no son en general buenos respondedores para estas terapias de immune checkpoint. Esto es simplemente para concluir la charla, para mostrarle cuáles son nuestros anticuerpos que se han licenciado. Este fue el de Glaxo, que yo soy coautora de la patente. Este es otro que lo tiene Astela Pharma, que también está en fase 1 y fase 2 para leucemias. Este es un anticuerpo que se hizo el doctor Cooper, desarrolló las CAR T-cells, y el anticuerpo no es el que forma parte de esta single chain FB, sino que es un anticuerpo que ayuda a reconocer estas cuando están circulando, para evaluar en los pacientes cuánto tiempo se mantienen vivas las células CAR-T. Es parte también del paquete que se licenció a la empresa Sinopharm, Itrexon. Después tenemos estos otros anticuerpos, también este se usó para construcción de CAR-T, este se utilizó, ambos. Y hay otros anticuerpos contra páncreas que matan directamente a la célula pancreática y se licenciaron a esta empresa, Potrero Hill. Y bueno, hemos, como dijeron al principio en mi presentación, ya desarrollado más de 350 anticuerpos. Este es un convenio que hicimos con una empresa que nos encargó el anticuerpo a nosotros. Ellos querían desarrollar identificar nuevas moléculas para atacar en un tumor, así que inmunizamos a los ratones con una célula tumoral humana, de tal forma de descubrir nuevas moléculas que pudieran servir para matarla. Las conclusiones que fundamentalmente estos anticuerpos anti-immune checkpoint son eficaces en diversos tumores, y cada día yo pertenezco al comité clínico del MD Anderson que evalúa protocolos. Desde que empecé hace como 4 años en ese comité, en ese momento de 20 protocolos que analizábamos, había 2 o 3 que incluían monoclonales. Ahora el 80% de los protocolos utilizan monoclonales, ya sea solos, combinados, nuevos, antiguos, viejos, etc. ¿Cómo se pueden utilizar? Entonces, se puede utilizar combinando los dos anticuerpos, se puede bloquear directamente uno de ellos, se pueden utilizar anticuerpos biespecíficos que reconocen desde un lado, de esto no les hablé, no les voy a hablar ahora, pero tienen como 2 puntas, un lado reconocen una molécula, del otro lado la otra. Se pueden combinar con moléculas pequeñas, con radiación, se pueden combinar con moléculas que activen, estimulen al sistema inmune, se pueden utilizar juntamente con la Adoptive T-Cell Transfer, que por ejemplo se combina con CAR-T o con las células T aisladas del paciente y crecidas in vitro, y bueno, todas estas posibilidades, con radioterapia, con quimioterapia, con nanopartículas. No les voy a hablar de esto porque, bueno, ya tienen bastante para llevarse a casa, es simplemente mencionarles cuáles son los que se están utilizando, y esto es algo que me gusta mencionar, porque el doctor Milstein, cuando recibió el premio Nobel en 1984, cuando dio su conferencia, él dijo que la tecnología de hibridoma que él había desarrollado era un producto colateral de la investigación básica que él realizaba. Y él, en ese momento, solo él y su coautor eran los únicos que creían que esto podía llegar a tener mucho futuro. De hecho, no fue patentado por el Imperial College of Medicine, y creo que si él en este momento reviviera, estaría muy feliz de ver, porque él quería también que esto fuera un hallazgo y un triunfo para la humanidad,
de ver que el premio Nobel del doctor Allison fue gracias a algo que él descubrió. Y esto es algo que quiero, simplemente para cerrar, hablar, porque en nuestros países, de México para abajo, todos tenemos este problema que no ocurre en general en Estados Unidos. Los investigadores están en su laboratorio, los investigadores clínicos están en sus hospitales y quieren unirse, pero no saben cómo. La idea está en Estados Unidos, funciona muy bien. En el Anderson, los clínicos saben tanto como nosotros, y nosotros no digo que sepamos tanto como los clínicos, pero aprendemos mucho de ellos. Obvio no podemos atender pacientes, pero los investigadores clínicos sí vienen a nuestros laboratorios. Y hay gente, algunos de los investigadores del lado básico, están tratando de salvar esa brecha de todas las formas posibles, muy endebles algunas, pero lo intentan. Pero nosotros tenemos que llegar a esto, que la unión de los investigadores básicos o translacionales, mejor dicho, los básicos y los clínicos que están del otro lado del puente, simplemente para que vean que este puente sería lo que llamamos la investigación translacional. Y aquí ven de nuevo a mi laboratorio. Esta es la gente de Glaxo que ha trabajado con nosotros, la plataforma CAR de la doctora Resbani, y por supuesto los usuarios de nuestro laboratorio, además del soporte que recibimos del Instituto Nacional de la Salud, del National Cancer Institute, de Department of Defense de Estados Unidos y de Filantropía. Muchísimas gracias y bueno, espero que no haberlos dejado agotados con esto. Muchas gracias, doctora. Realmente muy ilustrativo todos los conceptos asociados a anticuerpos monoclonales. Y sí, toda la parte inmunológica, muy importante, pero lo último que usted mencionó creo que es algo que todavía no hemos logrado lanzarnos. Tal vez le diría que de Guatemala hacia Centroamérica, digamos que es el área más difícil en la parte de investigación por muchas de las limitantes. Pero un ejemplo, creo yo, de lo que ha sido la unión de la investigación básica y también la clínica, ha sido lo que estamos viendo ahorita con el COVID-19. Creo que ha habido mucha interacción de ambos lados para poder echar adelante esta pandemia. Bueno, entramos a la parte de preguntas. El que quiera, pues, puede abrir su cámara también y su micrófono para poder hacerle preguntas a la doctora. Muy buenas noches, Mauricio. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludándolos nuevamente. Doctora, muy apasionante lo que usted ha mencionado. En algún momento yo no trabajo tanto con esta parte que es apasionante, los anticuerpos monoclonales, pero en algún momento en nuestro laboratorio sí trabajamos ocasionalmente con ellos. Nosotros trabajamos un poco más con alergenos, ¿verdad? Con la parte de proteínas, etcétera. Pero doctora, fíjese que uno de los momentos que estábamos trabajando con ellos, precisamente como trabajamos con fragmentos recombinantes menores a 60 kilodaltones, tuvimos la limitante que los SCFB son muy inestables, ¿verdad? Tienen una corta vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué linker utilizan ustedes para hacerlo? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, otros compañeros de algún laboratorio de enfrente me estaban comentando, ellos trabajan en otras líneas de investigación. Nosotros no, como le digo, no tenemos el gusto ni soy muy diestro en el uso de monoclonales, pero me estaban comentando qué experiencia tiene usted con los trimmer body, porque los trimmer body parece ser que lo están utilizando, y en alguna ocasión fui de metiche a ver los trimmer body, y sí tienen la parte de la multivalencia, nos ahorra mucho porque
es mucho más sencillo de trabajar, son más estables, y además el tamaño, como por el menor tamaño, tienen una mayor penetración. Entonces quería conocer estos dos, los trimer que ustedes puedan llegar a utilizar para darle más estabilidad a cuando son fragmentos menores de 60 kilodaltones. Y lo otro, ¿qué experiencia tiene usted con los trimer body o los B-body, ¿verdad? Los biespecíficos. Sí, no tenemos experiencia con esos anticuerpos pequeños, con esos bodies pequeños. Y con respecto al linker, le puedo averiguar porque en realidad es la doctora Resvani, como mencionaba, que es la que construye el single chain FB a partir del anticuerpo que nosotros le damos y de la secuencia del anticuerpo que les damos. En el caso de, bueno, de los CAR-T o CAR-NK no hay problema porque es la célula la que lo presenta, digamos, lo que lo expresa, así que no hay problema. Pero es cierto que cuando son moléculas tan pequeñas, la vida media es muy baja, y no tengo experiencia con Tribodies. Yo tengo intenciones, y voy a ver si podemos establecer la colaboración, de utilizar los anticuerpos de llama, que tienen una única cadena variable pesada, creo que es. Doctora, pero los de llama son los de levadura, ¿verdad? Los que estamos haciendo con levadura. Bueno, no sé, yo el convenio que vamos a hacer o la colaboración que vamos a hacer lo estoy por hacer con Argentina, una doctora del INTA. Ellos no lo hacen en levadura, ellos inyectan la llama y una vez que obtienen las células que producen el anticuerpo, hacen el anticuerpo recombinante, pero no necesariamente en levadura, lo hacen en células tipo CHO o 293, para producirlo en gran escala. De todas maneras, ese es un terreno en el que recién estamos charlando a ver si podemos lograr desde una amistad, porque la doctora con la que estamos investigando esto, ella trabaja específicamente en eso, y yo quiero hacer una biblioteca con los anticuerpos de llama, y ver si podemos tratar que nuestras dos instituciones, y en el caso de ellos va a ser más difícil, porque en mi caso yo tengo que lidiar solamente con la gente de mi institución, pero ella tiene que además lidiar con el CONICET, que es un organismo estatal. Ya tuve mala experiencia con CONICET porque no hemos podido realizar un convenio con ellos, porque empiezan a discutir sobre la propiedad intelectual y entonces no llegamos a ningún acuerdo. Sí lo logré con la gente esta que les mencioné del investigador que trabaja en cirrosis, porque es una universidad privada. Doctora, pero perdón la interrupción, pero en este caso, cuando le decía que yo no trabajo mucho con esta área, pero nos comentaba uno de los compañeros que podíamos utilizar las proteínas de fusión para incorporar estos dominios de oligomerización y darle mayor estabilidad. No sé qué tanta experiencia tiene usted. Bueno, o meter dos linker, ¿verdad? Que eso es lo que me decían, mete dos o más fragmentos de linker, para tenerlos para varios, tener sí, mejor por supuesto. Eso se variable. puede hacer. Yo no tengo experiencia en eso, pero por ejemplo lo que nosotros hacemos, para darle un ejemplo y para que vea cómo sí es posible hacerlo. Nosotros hacemos un anticuerpo de ratón, y convertirlo en una quimera es simplemente aislar la parte de single chain FB y transfectar junto en una célula toda la información que tiene la molécula humana, la inmunoglobulina humana. Entonces se termina expresando una quimera en la que la parte constante es humana y la parte variable es la parte del ratón. Bueno, esto es lo mismo que usted me está diciendo. En lugar de poner un body solamente, se transduce a una célula o se transfecta, dependiendo cuál es el vector o qué es lo que va a utilizar para introducirla, más la información de una molécula que puede ser de insulina o varias para hacer la producción de ese trímero que la haría más grande. Todo es ingeniería genética, y para todo hay que hacer digamos, el aislamiento, la secuenciación y la construcción dentro de una célula
con lo que uno le quiera agregar. Doctora, Por ejemplo, sí. perdón, pero cuando habla de los quiméricos, pero ahí le aumenta mucho Ahí va un tamaño normal, claro, un sí, pero tamaño me normal de refiero, inmunoglobulina. le aumenta la constante de disociación, ¿verdad? El off rate, y también le va a aumentar, le va a disminuir el tiempo de retención del antígeno, de la unión del antígeno unido a su anticuerpo. No necesariamente, porque por ejemplo los anticuerpos monoclonales, para que sean útiles y que tengan una función de repente, en el caso mío, ¿no? De matar a la célula tumoral, tienen que tener una constante de afinidad de nanomolar, orden nanomolar, pero si uno tiene menos de eso, o sea, 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, el anticuerpo no sirve. Es muy raro que haya anticuerpos de picomolares, o sea, que la unión, la afinidad sea 10 a la menos 12 molar, pero de hecho los hemos obtenido. Entonces, lo que se hace con una molécula de anticuerpo que tiene una afinidad que es menor que la requerida, se hace, no lo hacemos nosotros, pero hay empresas que se dedican a hacerlo, lo que le llaman affinity maturation, que modifican con mutaciones la parte constante del anticuerpo o la parte variable, los CDRs del anticuerpo, para mejorar la afinidad. Esto hace que la sobrevida del anticuerpo también, bueno, la sobrevida es mucho más larga, son 14 días, mínimo 7 días y hasta 20 días, con lo cual de esa manera facilita que el anticuerpo pueda ser usado en una terapia a más largo plazo. Con respecto a las tribodies o moléculas más pequeñas, existe la dificultad justamente, como usted dice, que sean eliminadas rápidamente, y las construcciones genéticas, ahí ya se necesita tener un experto en la parte de ingeniería genética y saber cuáles serían las construcciones que deben realizarse para, por ejemplo, los BITE, que son los que les mencioné, biespecíficos, son anticuerpos que tienen un single chain FB que está dirigido contra, por ejemplo, CD19 en el tumor, y del otro lado tiene un CD3 que va a unirlo, va a atraer al linfocito T a la región donde el anticuerpo se está uniendo a la célula tumoral, y va a facilitar que el linfocito T, atraído por esa parte del biespecífico, termine matando a la célula tumoral. Esa es una construcción que no tiene parte constante, tiene 2 single chain FB. Entonces, lo hace un poco más estable a la molécula. Y doctora, y con respecto a la parte de estar encima del límite de la filtración renal para aumentar su vida media, ¿qué es lo que ustedes hacen en el laboratorio para intentar aumentar esta parte? Esa parte no nos dedicamos nosotros en el laboratorio, porque si es un anticuerpo para la parte de investigación básica, bueno, la persona obviamente no va a necesitar nada de eso. Y si es un anticuerpo que va a tener el objetivo de ser utilizado en forma terapéutica, se ocupa en general la empresa farmacéutica que lo utiliza. Y se ocupan de estudiar la estabilidad del anticuerpo a diferentes temperaturas, o sea, todo ese tipo de estudios nosotros no los hacemos, porque nos lleva mucho más tiempo la parte de la producción del anticuerpo. Entonces eso, nos basta con hacer el anticuerpo, eventualmente hacer la quimera o humanizarlo, y la humanización la tercerizamos, lo hacemos con alguna empresa que se pueda ocupar de la parte de affinity maturation, como le dije, y la estabilidad la estudia directamente la empresa farmacéutica que haya sido. Muchas gracias, de verdad. Muy amable por todo esto. No, al contrario, y lamento no tener respuestas más clínicas porque, bueno, por esto que le comento, nuestro laboratorio en general no se dedica a esa parte, que ya queda en manos de las grandes empresas farmacéuticas, así mismo como la producción en gran escala o en mediana escala para la utilización. Nosotros hacemos producción en pequeña escala para las necesidades de nuestros colaboradores.
Muy interesante. No, no sé si habrá alguien más que quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario de lo que se ha revisado esta tarde, noche. Pues la mayoría de los que estamos conectados realmente, pues estamos en la parte clínica, estamos del otro lado del puente realmente. Estos realmente son tal vez conceptos que se tienen que ir manejando, se tienen que ir madurando, se tienen que ir lustrando, decimos, de sacarle brillo para poder también ir conociendo pues la utilización, ¿verdad? De todos estos productos que día a día, pues como le decimos, vamos a la etapa estamos ya, mejor dicho, en la era biológica, la utilización de anticuerpos en diferentes patologías y hay que ir conociendo mucho de estos conceptos y usos. Claro, la verdad, y realmente todo avanza tan rápido que a veces uno no tiene tiempo de terminar de familiarizarse con algunas de las metodologías cuando ya aparece otra más avanzada, y sobre todo acá en Estados Unidos, ¿no? En Argentina tengo muchísimos colegas que, por ejemplo, yo les sugiero algún experimento sencillo y no tienen el equipamiento porque no tienen acceso a eso. Entonces es complicado avanzar así. Pero bueno, a lo mejor este virus nos sacude un poco a todos y nos permite, digamos, abrir esas compuertas para llegar a colaborar, cosa que si uno no lo puede hacer, a lo mejor otro laboratorio puede llegar a hacerlo. En nuestro caso, la parte de las llamas no se hace en Texas, se está haciendo en un laboratorio de Bélgica y lo administra o hacen pruebas en un laboratorio de Texas, de Dallas, o de San Antonio, más cerca de San Antonio, pero no hay producción de anticuerpos de llama, por lo menos hasta ahora. Por eso yo contacté a esta amiga investigadora que tiene las llamas en su... Y lo interesante, bueno, de trabajar con llamas, porque la vez pasada vi una charla y una de las personas decía, ¿y cómo cuando la sacrifican? No, a la llama no se la sacrifica, se la inmuniza contra un antígeno y después, al tiempo, se la puede inmunizar contra otro antígeno. Total, lo importante está en la parte del screening y la selección de cuál es el anticuerpo que nos va a servir, ¿no? Y en mi caso yo estoy interesada en hacer una biblioteca, o sea, inmunizar con muchos antígenos, de tal forma de armar esa biblioteca de anticuerpos de llama recombinante, y una vez que uno reconoce el anticuerpo que le sirve, ahí sí hacer, como decía el doctor Guidos, la construcción correspondiente para poderlo utilizar en forma terapéutica y que no sea degradado rápidamente. Muy interesante. Doctora, una última pregunta. ¿Ustedes tienen su propia biblioteca de fagos? ¿O son No, bibliotecas no abiertas? la tenemos. Yo trabajé con bibliotecas de fagos, pero no eran de single chain FB, sino que eran bibliotecas de péptidos, de fagos. Cuando yo estuve trabajando en el laboratorio de la doctora Renata Pasqualini, y en ese momento trabajábamos con bibliotecas de péptidos de 9 aminoácidos circular, la biblioteca, o sea que tenía 2 cisteínas en una parte de tal forma que formaba como un loop, y Sí. la utilizábamos a la biblioteca para descubrir ligandos de receptores que no se conociera su ligando y viceversa, receptores de ligandos que no tuvieran un receptor. Es diferente, digamos, una vez conocido cuál era el receptor y el ligando, uno podía llegar a trabajar sobre esa interacción y describir de repente cuáles eran las señalizaciones de esa interacción antígeno, de esa interacción ligando-receptor. Pero no llegué a hacer la de single chain FB, pensaba ir a un laboratorio para hacerla, y el director del laboratorio, un doctor especialista en Phage Display, el doctor Carlos Barbas, un americano que vivía en La Joya, yo estaba invitada por él para ir a trabajar al laboratorio y falleció muy joven y repentinamente, así que eso quedó suspendido. Y por
otro lado, después de eso empezó a aparecer la biblioteca de levaduras, que es más o menos lo mismo que la de, a lo mejor es esta la que usted mencionaba, la de Sí, la levaduras. de Jack, ¿verdad? Sí, las de las levaduras, hay una empresa que produce, que tiene una biblioteca de levaduras, de single chain FB en levaduras, Ujú. y hacen lo mismo. El panning es similar que los fagos, uno pone el antígeno, viene con la biblioteca o de fagos o de levaduras, todos aquellos que se pegan son los que se recogen, se vuelve a repetir ese panning 3 veces consecutivas, y los que quedan, los single chain SB que quedan, son los que supuestamente van a unirse al antígeno. Y ahí se construye, se utiliza, una vez secuenciando el single chain FB, o se clona tal cual, o se produce un anticuerpo recombinante con esa secuencia. Muy amable. Ahora, yo tengo una pregunta, tal vez un poco fuera de lo usual, creería yo, porque pues son formación de anticuerpos de forma terapéutica, ¿no? En alguna ocasión, viendo susceptibilidades de las personas, por ejemplo, en su caso que ven cáncer, familias que tienen susceptibilidades familiares, se ha pensado, por ejemplo, en crear, por ejemplo, anticuerpos monoclonales con cierta, eh, más un punto de vista de preventivo, por eso se ha hablado de que mucha gente, pues mujeres que hacen también, se quitan sus senos, pues es parte de su forma preventiva para no desarrollar un cáncer de seno. Situaciones como estas podrían ser en algún momento, un futuro, pues la utilización. Lo veo un poquito difícil porque en general estos ejemplos que usted me está dando son ejemplos, por ejemplo, de pacientes que tienen mutado el BRCA1 y el BRCA2, que son dos moléculas que no se expresan en la superficie de la célula. Entonces, una cosa importante para los anticuerpos es que si uno quiere hacer un target sobre una célula tumoral, el target, el blanco, tiene que estar sobre la superficie, porque en general el anticuerpo no ve al target que está dentro de la célula, exceptuando los casos de análisis in vitro, cuando lo usan los patólogos, que uno quiere localizar una molécula intracelularmente, pero usted hace un corte en parafina y puede utilizar el anticuerpo que se va a unir a la célula que está cortada, o sea, el antígeno está expuesto en ese caso. Pero como para tratamiento no. La única cosa que puede ocurrir es, por ejemplo, un anticuerpo que se una a un antígeno y en esa unión ese complejo se internalice, lo cual no es fácil de obtener. O sea, yo no puedo decir, voy a obtener un anticuerpo que se internalice, porque ocurre o no. Yo puedo desarrollar y tener 2000 anticuerpos, que es lo que nosotros normalmente de los 2150 reaccionan con la molécula, de los 150 a lo mejor uno se une y se internaliza, y en ese caso, ese complejo, se le puede asociar al anticuerpo un radioisótopo o se le puede asociar una toxina, como les mostré, y eso matar a la célula tumoral, pero la molécula está expuesta en la superficie. Otra cosa que estoy intentando hacer, y lo hemos tratado de hacer, por ejemplo, hay tumores que son resistentes a estos immune checkpoints. O sea, uno utiliza el pembrolizumab o el CTLA4 y agrega ese anticuerpo, o le da ese anticuerpo a un paciente, y el paciente no responde a eso. Entonces, lo que estamos haciendo con un colaborador es tratar de aislar las células tumorales de ese paciente e inmunizar al ratón con eso, y compararla con una célula tumoral que no sea resistente. Entonces, por diferencia, o sea, haríamos el screening que se llama, comparando esas dos versiones, o si fuera una línea celular, la línea celular resistente comparada con la misma línea celular no resistente. Y aquellos anticuerpos que reconozcan a la resistente y no
a la no resistente, son los que estudiaremos más en profundidad para ver si podemos identificar, porque en ese momento no tenemos idea cuál es el antígeno. Lo estamos haciendo como un descubrimiento de marcadores nuevos, ¿sí? Entonces, bueno, esos son posibilidades que se abren. Pero también yo noto que en nuestro caso tenemos que acelerar la parte de obtención de anticuerpos en lugar de por una fusión, por esto que les comenté de single B-cell cloning, porque todos estos anticuerpos que salieron contra el COVID, contra el SARS-CoV-2, de Eli Lilly, el de Regeneron, todos esos anticuerpos fueron aislados de pacientes que se recuperaron. Se saca la sangre, los glóbulos blancos, se aíslan de los glóbulos blancos las células B plasmáticas, que se sabe que reconocen el antígeno, porque eso se hace por cell sorting, por citometría de flujo, y desde esa célula uno clona la cadena variable liviana y la pesada, y ahí construye el anticuerpo. Eso es lo que se está haciendo más ahora. De hecho, uno no tiene que humanizar nada ahí, porque ya lo está aislando de un paciente. De la misma forma, un paciente que tiene un tumor puede tener a lo mejor en sus células B alguna que reaccione y secrete anticuerpos contra el tumor. Bueno, uno podría sacarle sangre, obtener las B que reaccionen con su célula tumoral y de ahí clonar de variable pesada y liviana, las cadenas, y convertirlas en un anticuerpo, en un single chain SV, en un CAR-T, en un CAR-NK o lo que fuera. Ok, muchas gracias, doctora. Estimados colegas, no sé si habrán alguna otra pregunta, algún otro comentario de parte de ustedes con la doctora. Si tienen alguna duda, usted tiene mi Yo mail, tengo sus contactos, me doctora, pueden sí. escribir y bueno, si tenemos en algún momento alguna posibilidad de colaboración también sería interesante que la podamos discutir. Perfecto, muchas gracias, doctora. Realmente, de parte de la Asociación Salvadoreña de Alergia, Asma e Inmunología Clínica, le agradecemos su tiempo y su apertura realmente para poder dar esta charla esta noche. Si ya no hay más preguntas, pues recordarles a los que están conectados, si quieren compartir también esta charla, va a estar grabada en nuestro canal YouTube y ahí pues pueden también verla completamente y que se pueda socializar. Muchas gracias, doctoras, nuevamente. No sé si tendrá unas últimas palabras para Muchas todos gracias a ustedes nosotros. por la invitación. Gracias. Bueno, Y bueno, será hasta la próxima. muchas gracias, Gracias. doctora. Que tengan todos buenas noches y síganse cuidando. Todavía tenemos el COVID-19 allá afuera. Cierto. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.